Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad junto al río inmóvil de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, de Alejandra Pizarnik y de otros tantos escritores que desde estas tierras han honrado el idioma español para la presentación del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en la ciudad de Córdoba, la docta, la de la histórica universidad, del 27 al 30 de marzo del año 2019. Este congreso, que reunirá a escritores, académicos y otras destacadas figuras de la cultura en español procedentes de todo el mundo, se inscribe en la serie de congresos internacionales promovidos por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española ASALE, y en esta ocasión, claro, también es promovido por la República Argentina como país anfitrión. Será un foro de reflexión acerca de la situación, los problemas y los retos de la lengua española que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Participarán expertos y creadores procedentes de todo el ámbito hispanohablante y de otros países. Además de escritores, intervendrán miembros de las academias de la lengua española y especialistas de las más diversas artes, editores y otros estudiosos relacionados con la lengua. El 8º Congreso continúa la línea de los celebrados en Zacatecas, México, 1997, Valladolid, España, 2001, Rosario, Argentina, 2004, Cartagena de Indias, Colombia, 2007, Valparaíso, Chile, 2010, Ciudad de Panamá, Panamá, 2013 y San Juan, Puerto Rico, 2016. Se encuentran presentes en el estrado las siguientes autoridades: el señor Ministro de Turismo de la Nación, don Gustavo Santos; el señor Ministro de Cultura de la Nación, don Pablo Abeluto; el señor Viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, don Daniel Raimond; el señor Director de la Real Academia Española y Presidente de ASALE, don Darío Villanueva; el señor Presidente de la Academia Argentina de Letras, don José Luis Moure; el señor Director del Instituto Cervantes, don Juan Manuel Bonet Planes; el señor Ministro de Educación de la provincia de Córdoba, don Walter Graubach. Destacamos asimismo la presencia en esta reunión de los siguientes representantes embajadores: Su Excelencia el señor Embajador de Panamá, don Dionisio de Gracia Guillén; Su Excelencia el señor Embajador Extraordinario y Plenario de la República de Colombia, don Luis Fernando Londoño Capurro; Su Excelencia el señor Embajador del Reino de España, don Francisco Javier San Domingo Núñez; Su Excelencia, la señora Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos, doña Mabel Gómez Olivar. Asimismo, se encuentran presentes el señor Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, don Maximiliano Bulmanelli; el señor Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, don Francisco Marchiaro; la señora Decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, doña Elena Pérez; el señor Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, don Julio Bañuelos. Dada la trascendencia de este anuncio de congreso, se encuentran presentes además el señor Presidente de la Asociación de Centros de Idiomas y Coordinador Ejecutivo de la Comisión Organizadora del 8º Silo, don Marcelo García. Asimismo, se encuentran presentes miembros de la Academia Argentina de Letras y representantes de otras academias nacionales, directivos de los colegios Santiago Apóstol, Nacional de Buenos Aires, Museo Casa de Ricardo Rojas. Destacamos asimismo la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, integrantes del cuerpo diplomático, autoridades y representantes de universidades públicas y privadas, directivos de la Cámara Argentina de Turismo y de asociaciones del sector turístico, académicos, escritores, investigadores del CONICET, personalidades de la cultura, por solo mencionar algunas, la señora María Kodama. Nos acompaña asimismo la señora Norma Morandini, Leonora Acuña, Josefina Delgado, el señor Jorge Fernández Díaz,
personalidades de la cultura, autoridades de la Universidad de Buenos Aires, trabajadores de la cultura, representantes de medios de prensa e invitados. Para referirse a este importante anuncio, escuchamos en primer término la palabra del señor Ministro de Cultura de la Nación, don Pablo Abeluto. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Nacional de Arte Decorativo. Voy a ahorrarme y ahorrarles el saludo protocolar, pero no quiero dejar de agradecer la presencia del director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, del director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet Planes, y todos quienes me acompañan, mi colega Gustavo Santos. Tengo la sensación que debo ser solemne y al mismo tiempo informal. ¿Por qué? Porque la magnitud del Congreso Internacional de la Lengua Española para todos nosotros, y cuando digo todos nosotros me refiero a quienes estamos sentados aquí y a quienes están sentados allí, pero también para los millones de hispanoparlantes en todo nuestro continente y en la península ibérica, para todos es de una trascendencia imposible de medir. Y en infinitas dimensiones, y así lo hemos encarado desde el Gobierno Nacional, entre varios ministerios, desde el vértice máximo del Poder Ejecutivo Nacional, el compromiso del presidente Mauricio Macri, y cada uno de los equipos que intervienen desde distintas agencias y sectores del Estado argentino, así como desde el Estado provincial en Córdoba y desde el municipio de la ciudad de Córdoba, junto a las instituciones fundantes de este Congreso, la Real Academia, el Instituto Cervantes, la Academia Argentina de Letras. Digo, no podemos pensar en un evento cultural de mayor significado para nosotros, para los argentinos. Es un honor y un orgullo que por segunda vez este Congreso se lleve adelante en nuestro suelo. El Congreso trata sobre un material sensible que será estudiado, analizado, diseccionado, discutido, debatido, investigado por especialistas. Pero al mismo tiempo es una oportunidad única. La lengua es el material con el cual están hechos nuestros mejores cuentos, nuestras mejores novelas, nuestras mejores letras de canciones, nuestros mejores guiones de cine, obras de teatro, poemas. La lengua es la herramienta que nos une, dándonos una de las pocas identidades globales que tenemos. Es nuestro verdadero tesoro, la verdadera reserva de nuestra cultura. No está en los tesoros de los bancos centrales, está en nuestra lengua, está en nuestro idioma, en lo que nos permite comunicarnos, crear, innovar y expandirnos. Por lo tanto, a partir del núcleo central académico, se disparan innumerables oportunidades. Con el ministro Santos, con el canciller Forí, hemos entendido, y seguramente de la misma manera con la provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la ciudad de Córdoba, a partir del elemento central del Congreso
estaremos en una vidriera que nos debe permitir llegar a la mayor cantidad posible de compatriotas de la lengua. Este es el desafío que hoy estamos presentando, el más grande probablemente que nos toque desde el ámbito provincial, municipal y nacional en materia de generación de un hecho académico, universitario, turístico y sobre todo, y en el sentido más amplio del término, un hecho cultural. Queremos hacer de este Congreso un hecho cultural significativo para todos nosotros, para todos ustedes y para todos los que hablamos este maravilloso idioma. Muchas gracias. Escuchamos seguidamente la expresión del señor Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, don Daniel Raimondi. Muchas gracias, buenas tardes. A las autoridades nacionales, a las autoridades que nos visitan, que nos honran aquí con su presencia, embajadores y a todos ustedes, personalidades de la cultura, de la educación, de la ciencia, amigos de la lengua española que estamos reunidos hoy. Como se mencionó por segunda vez, la Argentina va a ser sede de uno de los eventos más importantes para la cultura en español, que es el Congreso Internacional, cuya octava edición se va a hacer en marzo de 2019 en Córdoba. Desde la perspectiva de las relaciones exteriores, que es a lo que yo me dedico, y que estoy aquí en representación de la Cancillería, es un evento que constituye una plataforma por excelencia para reflexionar sobre el potencial y los desafíos de las distintas áreas del conocimiento, de la economía y la educación, todo ello que comprende el concepto de nuestra lengua. Concebimos el español como una herramienta, no solo cultural y propia de las identidades de cada una de las naciones que tienen el español como su lengua, sino como un instrumento fundamental de la política exterior. El carácter vivo y dinámico que tiene, el creciente interés que suscita el español en el mundo, eso fortalece sin duda la comunidad de países hispanoparlantes, fortalece los vínculos que tienen entre sí estos países y también las relaciones que mantienen con otros países del mundo. Ustedes conocen sin duda, la Argentina está experimentando un desarrollo muy exitoso en el crecimiento paulatino de sus industrias culturales. En el caso del cine, por ejemplo, se ha accedido a numerosos mercados, tanto por el talento de los creadores con los que contamos, como las ayudas oficiales que se han brindado, y lo que ha permitido que estas producciones nacionales lleguen a nuevos públicos y resultan cada vez más premiadas en distintos festivales, a la vez que difunden el carácter propio que tienen nuestros guiones, con la particularidad del idioma de los argentinos. Junto a México y España, Argentina se encuentra entre los 20 países con mayor cantidad de usuarios de Internet también, contribuyendo a que la demanda de documentos en español sea la cuarta en importancia de las lenguas del mundo. Según lo señala un estudio muy importante del Instituto Cervantes, bajo el título El español, una lengua viva. También podemos destacar la estrecha relación que tiene el Instituto Cervantes con nuestras representaciones diplomáticas en los países que no son hispanoparlantes, con el marcado objetivo de contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. El Instituto Cervantes ofrece en 44 países el marco adecuado para la promoción de nuestra cultura, con visitas de escritores, ciclos de cine, exposiciones, destacando el patrimonio lingüístico y común y poniendo en práctica una auténtica cooperación interinstitucional. Testimonio de ello, por ejemplo, muchas bibliotecas de la sede del Instituto Cervantes llevan el nombre de escritores americanos, como la que existe en el Cairo, cuyo nombre es del escritor Adolfo Bioy Casares, que recibió el premio Cervantes en 1990. También quiero mencionar en esta oportunidad otras de las instituciones organizadoras del Congreso, la Real Academia,
Española, que junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española impulsan permanentemente ese principio que Jorge Luis Borges destacaba con respecto a la vitalidad y movilidad de nuestra lengua. Muchos conceptos fueron en su principio meras casualidades verbales y que después el tiempo las confirmó. De esta manera las academias trabajan incesantemente incorporando vocablos provenientes de todos los rincones del mundo hispanoparlante, imprimiendo en nuestra lengua la imprescindible actualización que requiere la cultura contemporánea. Así entonces, en marzo de 2019, Córdoba será el escenario de un nuevo encuentro entre especialistas, lingüistas, escritores y demás miembros de la comunidad cultural de Argentina y de los países de Iberoamérica, mostrando al mundo la fortaleza de nuestra lengua española, como una de las lenguas internacionales que despierta mayor interés y expectativa entre los jóvenes. Con su dinamismo y potencial acompaña el desarrollo social, económico, científico, técnico, también la estructura de la comunicación y de la economía digital de este mundo que nos desafía a una verdadera revolución que estamos viviendo. El octavo Congreso de la Lengua constituye un tema prioritario para la política exterior de Argentina, como dije antes. Va a permitir profundizar las relaciones con toda la comunidad iberoamericana de naciones, recibir a los reyes de España, con todo lo que ello significa. Además, la oportunidad de albergar en Córdoba académicos de la lengua y actores culturales, de conformar un ámbito propicio para que la sociedad tenga una activa participación y sea la verdadera receptora de este evento y de sus actividades paralelas. Con ello, deseo que esta presentación y misión inicial de los representantes del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española sea la oportunidad para evaluar y programar junto con las contrapartes de nuestro país los distintos aspectos de este futuro Congreso. No dudo que el marco de la ciudad de Córdoba, llamada La Docta, como se mencionó en la introducción, porque alberga la Universidad Nacional de Córdoba, que fue fundada hace más de 400 años ya, una de las primeras en América, que este marco contribuirá al éxito del evento que nos convoca a reflexionar sobre los desafíos del español y celebrar la creatividad en esta, nuestra lengua común. Muchas gracias. Es el momento de escuchar al señor secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, don Maximiliano Gulmanelli. Buenas tardes. Es un inmenso honor poder estar hoy aquí, no solo por integrar esta mesa y por la presencia de todos ustedes que hacen todavía más relevante este camino que se inicia hacia un encuentro tan pero tan importante como este Congreso Internacional de la Lengua Española. En nombre del Ministro de Educación de la Nación Argentina, Alejandro Finocchiaro, transmitirles que para nosotros es un orgullo que esto esté pasando. Transmitirles también el pesar del ministro por no poder estar acá, ¿sí? Algo que es tan caro para él como persona y para su actividad como ministro. Y decirles en nombre de nuestro ministerio que creemos que tenemos un desafío por delante extraordinario, que es que cada una de las escuelas de nuestro país se apropien de este Congreso. Que en cada rincón de nuestra tierra, de nuestra patria, se sueñe con este Congreso Internacional de la Lengua Española, porque además la lengua es la posibilidad de tender puentes y no muros. Los seres humanos y los argentinos no estamos exentos a eso, tenemos extraordinarios desafíos en el siglo XXI. Los niños que hoy están iniciando su escuela primaria, que están en nuestro primer grado, van a terminar en el año 2028, se van a jubilar alrededor del año 2025, 2080, y muchos de ellos van a celebrar con vida la Argentina en el tricentenario, porque van a estar agitando sus banderas con orgullo en el año 2116. Para que todo eso sea posible, para que estos ciudadanos del siglo XXII hoy se eduquen, necesitamos celebrar y valorar la lengua. Por eso, de la mano de la Academia Argentina de las Letras, creemos que tenemos por delante 18 o 20 meses de enorme trabajo con cada uno de los ministerios provinciales
provinciales, hoy aquí con el ministro de Córdoba, el ministro anfitrión de este congreso. Así que la palabra es celebración, es orgullo, pero también es conciencia de la enormidad de lo que viene y de que nuestro deber es poder llevarlo a cada una de las escuelas, porque ahí están futuros escritores, poetas, futuros novelistas, periodistas. Así que estamos muy conmocionados y con muchas ganas de entre todos poder hacer realidad este Congreso Internacional de la Lengua Española, pero que también sea el congreso de cada una de nuestras escuelas en todos sus niveles. Muchísimas gracias. Todo comenzó con una carta de designación tras el examen de las candidaturas presentadas. Palabras puestas sobre papel, dirigidas a un honrado y ansioso destinatario. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Turismo de la Nación, don Gustavo Santos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Cuando presentamos esta candidatura, sabíamos que teníamos una debilidad, y era que ya había existido un Congreso de Lengua en la Argentina, aquel famoso de Rosario. Pero sabíamos también, a la hora de reunir las voluntades que nos integramos, que teníamos una enorme fortaleza, y era que 4 ministerios de la Nación, liderados por el propio presidente, el gobernador de la provincia de Córdoba con todo su equipo, el intendente de la ciudad de Córdoba con todos sus equipos, el rector de la Universidad de Córdoba, la decana de la Facultad de Lenguas y todos sus equipos, juntos nos proponíamos ante los académicos de toda nuestra Iberoamérica para ofrecerles Córdoba, este corazón interior de la Argentina, para hacer este nuevo congreso. Y parece que la pasión pudo más que la formalidad, porque ni aún en España se ha hecho 2 veces este congreso. Y Córdoba va a tener el honor de tenerlo. No sé si saben lo que significa para este ministro cordobés, ya se dando cuenta que soy cordobés. Y licenciado en letras, además. Porque no puedo olvidarme que en mi Córdoba nació el primer poeta argentino, Luis de Tejeda. Aquel que allá por finales del siglo XVII tuvo que huir a la Calera perseguido por casi todos los maridos de la época. La Córdoba de Capdevila, con su Córdoba de las Campanas, la Córdoba de Lugones, la Córdoba que cobijó a Juan Larrea, que por años sostuvo en mi universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, y tuve la suerte de conocer su aula Vallejo. La Córdoba que cobijó en estos momentos difíciles a 2 hombres de la talla de Rafael Alberti y de Pablo Neruda, en Totoral, por varios años protegidos de los problemas que en ese momento tenían en sus padres. Pero también la Córdoba de ese cura maravilloso, ese jesuita maravilloso, Osvaldo Polo, la cuna de Córdoba de mi hermano, por ahí no tan conocido en Buenos Aires, pero que espero que algún día descubra la Argentina toda, de mi hermano Daniel Salzano, la Córdoba de Cristina Bajo, la Córdoba de la revista Hortensia, donde apareció Fontana Rosa, aquel que deslumbró en el Congreso de Rosario. Sus primeros personajes fueron apareciendo en esa revista maravillosa. La Córdoba que eligió Atahualpa Yupanqui para la eternidad. Lo que soñamos es que este Congreso de la Lengua sea un hecho no solamente emotivo, sino conmovedor. Que represente un aire fresco en la Argentina nueva. Un aire como esos aires que llevan los nubarrones y devuelven el sol.
este Congreso de la Lengua sea un homenaje profundo a la palabra que nos hace hombres, a la palabra que nos da vida, a la palabra que nos integra, a la palabra que nos encuentra, a la palabra que nos define, a la palabra que nos permite la trascendencia. Y que esa palabra, como diría aquel chileno maravilloso Gonzalo Rojas, aquella palabra sea un aire, un aire, un aire. No para respirar, sino para vivir. Que la Argentina e Iberoamérica toda viva profundamente la lengua más viva del mundo, que es nuestro español. Muchísimas gracias. En la presentación del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, invitamos a hacer uso de la palabra al señor presidente de la Academia Argentina de Letras, don José Luis Moure. Buenas tardes. Si hay algo que uno aprende en las presentaciones, es que todo se desajusta y siempre falta tiempo. Esto es un principio permanente y esta no es una excepción. Sabedor de que esto iba a ocurrir, preparé unas líneas que prefiero leer para dar lugar entonces a las demás intervenciones, puesto que dos de los funcionarios tienen unos tiempos muy ajustados hoy. No sin antes agradecer la presencia de algunas personas que los vocativos del comienzo no incluyeron. Pienso en la cátedra de gramática, en la cátedra de maestría en análisis de discurso, pienso en el Instituto Nacional de Antropología, cuya directora está aquí, pienso en la Academia Nacional de Geografía, en la Academia Nacional de Folclore, en el Seminario de Edición Textual, cuyo director, con la representación del director y compañeros, antiguos compañeros de trabajo, se encuentran allí, y seguramente hay sí otros tantos que omito ahora y que quedarán en de ver. En el carácter de presidente de la Academia Argentina de Letras, en ejercicio de la Secretaría Académica del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, deseo expresar inicialmente mi agradecimiento a las autoridades nacionales presentes, en particular al Ministerio de Cultura y al director del Museo de Arte Decorativo, por habernos facilitado una vez más este espacio suntuoso, anejo en nuestra sede para la presentación del cine. La Academia Argentina de Letras, más allá de su obligación como Secretaría Académica y a su integración a las comisiones científicas y de organización del Congreso que presentamos, se siente particularmente vinculada desde el nacimiento mismo de la propuesta a la responsabilidad de su preparación y realización en marzo de 2019. Como docente universitario e investigador antes que presidente de la Academia, debo dejar constancia de que soy consciente de la particularidad naturaleza de estos encuentros, en los cuales es forzoso no excluir, pero sí morigerar el protagonismo de ponencias y contribuciones sobre temas específicos de la ciencia lingüística. Desde luego estarán presentes, pero estarán dentro de un escenario más amplio en el que la consideración de la lengua tendrá el objetivo derivado y deliberado, a través del examen y exhibición de otras de sus dimensiones, de poner en vidriera palabras que yo prefiero escaparate. En realidad me resulta muchísimo más pésima latina y agradable que la otra que deriva del neerlandés. De modo que defiendo este argentinismo porque me gusta. Poner entonces, decía yo, en vidriera la realidad de la provincia y de un país. La pretensión compartida por las instituciones que se encuentran representadas en este estrado es que la lengua se nos exhiba en sus múltiples posibilidades, un patrimonio vivo
compartido por 23 naciones, un instrumento de cultura y de creación y un vehículo de educación indispensable e insustituible. Pero también, aunque nuestra especialidad no permita definirlo siempre con diafanidad, el soporte de diferentes plataformas tecnológicas y formas de promoción económica a las que con seguridad se referirán mis acompañantes en la mesa. De alguna manera, la ambiciosa mirada del Congreso apunta a desplegar el protagonismo de la palabra en la totalidad de las actividades del hombre, desde la quintesencia de la expresión poética, la prosa cuidada o la sustancia verbal de una copla, hasta la incesante ebullición léxica en boca de los usuarios cotidianos, en el chiste, en los graffiti, en la potencia argótica, en la creación publicitaria. Y esta enumeración es por fuerza casi ilimitada. A esta Academia de Letras le complace participar de esta iniciativa inesperadamente nacida el año pasado del Ministerio de Turismo de la Nación, jurisdicción que mi memoria no registra como origen de otras convocatorias similares. ¿Acaso o no por acaso, como lo ha dicho recién el referente, porque su titular es grado de letras? Manifiesta entonces su decisión, esta academia, de apoyar en la medida de sus posibilidades, con un criterio de intención genuinamente federales y sin que implique restricción alguna de otros alcances o intereses, con una hoy privilegiada atención a la deuda educativa que los argentinos hemos contraído, los esfuerzos y entusiasmos de la provincia de Córdoba para lograr que este Congreso quede en la memoria de las cosas bien hechas. Gracias. Hemos buscado ansiosos, casi febrilmente, aquellas palabras de niños y de mayores en ese diccionario ineludible de referencia. Es un honor presentar en este encuentro al señor director de la Real Academia Española, don Darío Villanueva. Muchas gracias, señoras y señores. Me siento muy honrado por poder dirigirme hoy a todos ustedes en mi calidad de director de la Real Academia Española, pero incluso me satisface más poder hablar en nombre de la Asociación de Academias de la Lengua Española que presido. La Asociación de Academias de la Lengua Española empezó a crearse con la Constitución en 1871 de la Academia Colombiana de la Lengua y ha terminado hasta el momento, el año pasado, con la incorporación de la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua Española. Como en 1924 se había creado la Academia Filipina de la Lengua Española, esto quiere decir que en este momento nuestra asociación, compuesta por 23 miembros, representa la universalidad del español en 4 de los 5 continentes. A la Asociación de Academias de la Lengua Española le ha competido desde el comienzo de esta feliz continuidad de los congresos internacionales de la lengua española establecer el contenido de cada una de esas reuniones, que por cierto abarcan ya 20 años porque el primero de estos congresos tuvo lugar en Zacatecas, México, en el año 1997. Nos encargamos de esta tarea con suma satisfacción a base de proponer un rubro, un lema, un asunto y luego recabar la aportación de todas las academias puntualizando y desmenuzando ese contenido que resumimos en una frase. Cada congreso ha tenido la suya y concretamente el Congreso de Córdoba del año 2019 servirá a este objetivo, abordar América en el futuro de la lengua española, educación y cultura, tecnología y emprendimiento. Hemos querido reunir en este rubro no solo la consideración de lo más importante, que es la universalidad de nuestro idioma,
así como su enorme riqueza cultural y su enorme potencial educativo, sino también otros aspectos más recientes quizás en la consideración de todas las lenguas, sin olvidar, por supuesto, la poderosa mediación tecnológica que en la sociedad digital todos estamos experimentando en diversas facetas de nuestra vida, pero también en la faceta de nuestra comunicación verbal. También hemos querido abrir una puerta en este congreso a algo que en varios idiomas ha sido objeto de estudio en los últimos tiempos, que es el valor económico de la lengua. Efectivamente, desde la Escuela de Frankfurt en los años 30 se ha admitido el concepto de las industrias de la cultura, y dentro de estas industrias la lengua tiene un apartado específico que significa en algunos países un porcentaje significativo del Producto Interior Bruto. Lo que queremos es armonizar, por lo tanto, la consideración cultural y educativa de la lengua con la consideración de la misma desde un punto de vista tecnológico o incluso desde un punto de vista económico. A esta tarea nos estamos entregando con todo el entusiasmo. Nos resulta difícil llegar al mismo nivel de entusiasmo que manifiestan las autoridades de Córdoba y las autoridades nacionales de la Argentina. Son para nosotros motivo de un gran estímulo para ir perfeccionando el desarrollo de este tema, para que el Congreso de Córdoba del año 2019 pase a la historia, como estoy seguro de que así ocurrirá. Ya lo ha dicho el presidente de la Academia Argentina de Letras, que desempeñará en nombre de su corporación la Secretaría Académica del Congreso. Este Congreso, aunque lleve tal nombre, es distinto a lo que podría ser un Congreso de las Academias. Nosotros tenemos nuestros congresos cuatrienales de las Academias, pero el CIDE es una cosa distinta. El CIDE es como una gran reunión, como un gran festival de la palabra, de la lengua, que nos une y que nos ubica en el mundo como la segunda lengua más hablada por el número de hablantes nativos. Y para terminar, les pediría venia para leer una cita de un texto que se escribió en Madrid, en la sede de la Real Academia Española, en el año 1870, es decir, un año antes de la creación de la Academia Colombiana. La cita es breve y dice así: los lazos políticos se han roto para siempre. De la tradición histórica misma puede en rigor prescindirse. Ha cabido, por desdicha, la hostilidad hasta el odio entre España y la América que fue española. Pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos afiados que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo. Yo hago voto desde ahora, que estoy seguro de que así se cumplirá, para que el Congreso de Córdoba redunde en beneficio de nuestra común inteligencia, de nuestro aprovechamiento y de nuestro recreo. Muchas gracias. El Instituto Cervantes es la institución pública creada para la promoción y la enseñanza de la lengua española, lo ha dicho esta tarde el vicecanciller. Invitamos al señor director del Instituto Cervantes, don Juan Manuel Bonet Planes, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco mucho la invitación a participar en este acto en mi condición de director del Instituto Cervantes. Yo pisé por primera vez las calles de Buenos Aires, visité por primera vez la Argentina en 1990 y entonces todavía no existía el Instituto Cervantes, que nació al año siguiente, y todavía no se había empezado a pensar en los congresos de la lengua. Se empezó en el 92, una fecha simbólicamente muy importante, el quinto centenario. Se empezó a hablar de esos congresos en Sevilla y, como se ha dicho, se hizo el primero en Zacatecas, México, en 1997. En 1990 realicé el sueño de pisar por primera vez la Argentina, me quedé absolutamente fascinado por esta ciudad, visualicé cosas que conocía por la literatura
y hoy me emociona estar en este lugar, en este museo, haber visitado la maravillosa biblioteca y la maravillosa sede de la Academia Argentina de las Letras, estar con muchos amigos, algunos de los cuales vi ya en ese viaje del 90, otros que he conocido en otros viajes. La institución que yo dirijo se crea en el 91, la crea España para difundir nuestro idioma, le pone el nombre de nuestro más universal escritor, Miguel de Cervantes, hace en ese sentido lo mismo que hizo Alemania cuando le puso Instituto Goethe al suyo, o lo que hizo Italia con la Dante Alighieri. Los otros países no le han puesto nombre, pero podría haberle puesto, no sé, el nombre de Racine, francés, o el nombre de Shakespeare al British Institute. En cualquier caso, la institución que yo dirijo desde hace unos meses es una institución fundamental para la diplomacia cultural española, pero también para la diplomacia cultural de las repúblicas hermanas. Y agradezco muchísimo al viceministro de Exteriores que haya hecho una suerte de síntesis de nuestro trabajo en ese sentido y que haya reconocido ese carácter de casa común que tiene el Instituto Cervantes y que por eso está implicado en la organización de estos congresos, que son el lugar donde ponemos en común nuestra reflexión sobre el idioma común, sobre las diferencias que son diferencias que no alteran la unidad. Yo creo que eso es un tema que es muy de la academia, pero es también muy del Cervantes, reconocer la unidad del idioma y reconocer luego la pluralidad, esos diccionarios de panhispánicos, esas ortografías panhispánicas que promueve la academia, están absolutamente en la línea del trabajo que nosotros, como institución de diplomacia cultural española, hacemos codo con codo con las embajadas de los países hermanos. Se ha citado el hecho de que nuestras bibliotecas muchas veces lleven nombres de escritores iberoamericanos, el hecho de que organicemos multitud de actos en esa dirección. El Instituto Cervantes, en ese sentido, ve absolutamente como muy importante el trabajo de los congresos, porque los españoles somos el 10% de los hispanohablantes, y en ese sentido, si hacemos un somero recuerdo, la presentadora ya lo ha hecho, se podrían citar algunos hitos en ese sentido, pero el primer dato que hay que subrayar es que solamente se ha celebrado, aparte de esa reunión preparatoria de Sevilla, en el 92, en esa Sevilla que celebraba precisamente el descubrimiento de América, el encuentro entre la cultura española y las culturas americanas, de donde ha surgido luego las repúblicas americanas, pues si hacemos la excepción de ese previo, que no fue un congreso, que no está en la lista con número, y luego el segundo congreso, que fue el de Valladolid, todos los demás se han celebrado en el Nuevo Mundo. Efectivamente, el primero fue, como se ha dicho, en Zacatecas, México. Allí 3 premios Nobel, Gabriel García Márquez, Cela y Octavio Paz, discutieron, y en algún caso discutieron mucho, obviamente García Márquez, y se sentaron las bases de un modelo en el cual, como lo ha recordado Darío y como lo ha recordado también el director de la Academia Argentina, no se trata de un congreso solo para especialistas, se trata de un congreso que siempre tiene presente la calle, tiene presente el territorio, tiene presente las tradiciones concretas del territorio donde se hacen los congresos. El siguiente, ya digo, fue en Valladolid en 2001. En el 2004 yo estuve también lateralmente en el Congreso de Rosario como comisario de una exposición sobre un gran escritor español que vivió una gran parte de su vida en Buenos Aires, que fue Ramón Gómez de la Serna. Y en ese congreso estuvo concretamente Fontanarosa, que he tenido una sesión, hemos tenido una visita muy emocionante al Liceo Francés Jean Mermoz de esta ciudad, en la cual alumnos muy jóvenes estaban trabajando sobre Fontanarosa, habían llegado incluso a modificar cosas en la página de Wikipedia dedicada a Fontanarosa, y eso es una actividad ya pre-congreso y es un espíritu muy hermoso, porque como se ha dicho, el humor es una componente también muy importante de todas las literaturas, pero especialmente de una literatura como la argentina. Ese humor que también conecta con el mundo gráfico. Yo me acuerdo que la primera cena que yo pasé en Buenos Aires en ese año 90, a mi izquierda estaba sentado Quino, y aquello me hizo sentirme como muy especialmente recibido por la Argentina. Después de ese congreso de Rosario vendría el de Cartagena de Indias, que fue el congreso de García Márquez, de alguna manera, el congreso
de ese mundo mágico del Caribe. El del 2010 se ha mencionado, pero en realidad hay que ponerlo desgraciadamente entre corchetes. Mi predecesor, Víctor García de la Concha, dijo que se convirtió en un congreso virtual. Se convirtió en un congreso virtual porque no pudo celebrarse debido al terremoto. El congreso del 2013 fue en Panamá. Allí empezó la relación del congreso con el mundo educativo, con el mundo de la enseñanza, con los profesores de la ciudad, en concreto de Panamá, donde se celebraba, con los alumnos de colegios y universidades. Y lo mismo sucedió en el 2016 en San Juan de Puerto Rico, donde en concreto se celebraron el cuarto centenario el mismo día, mes y año de la muerte de Miguel de Cervantes y de Miguel Garcilaso, los dos en España, uno español, el otro mestizo, el primer escritor mestizo, el primer exiliado de América que reflexiona sobre América desde el continente europeo, que está enterrado allá en Córdoba. Y allí también se evocó algo importante y que se va a volver a producir en Córdoba, que es la contribución del Nuevo Mundo a recibir el exilio español. Recibir el exilio español, en concreto allá en San Juan, se habló de Juan Ramón Jiménez, que fue durante mucho tiempo profesor allá, y se habló también de otro poeta profesor, Pedro Salinas, que cantó El contemplado mar, ese mar de Puerto Rico. Y en esa perspectiva, yo creo que el Congreso de Córdoba va a ser un gran congreso. Va a ser un gran congreso porque se parte de una muy buena candidatura, porque se parte de un gran entusiasmo por parte de todos los organismos argentinos implicados, Gobierno de la Nación, Gobierno de Córdoba, Ciudad de Córdoba, todos están movilizados por esto, porque Córdoba es una ciudad con una extraordinaria tradición literaria, poética, artística, porque las gentes de nuestros equipos, del equipo de la Academia, de Cervantes, que han ido allá, han visto unas infraestructuras espléndidas que además están, muchas de ellas concentradas en un territorio muy cómodo de acceso a esas manzanas jesuíticas, porque esa infraestructura se va a poner al día precisamente con este motivo, van a quedar infraestructuras que van a ser duraderas en ese sentido, porque hay un espíritu de que sea un congreso en el que la calle esté muy presente, en el que los colegios y las universidades estén muy presentes, porque también se va a contemplar esa dimensión de acogida a los españoles del destierro. El ministro de Turismo acaba de citar a Rafael Alberti en el Totoral, y efectivamente eso es algo muy hermoso, pero también está el caso que él también ha citado, porque tuvo la suerte de conocerlo, de ese Juan Larrea, que gracias a su amigo Vallejo se había acercado a las culturas americanas y en concreto a las prehispánicas, y evocaremos su figura a través de ponencias, pero también a través de una exposición. Y también habrá una evocación musical, y las artes dialogan entre sí, y habrá una gran evocación musical mediante un concierto de la figura de Manuel de Falla. Todos recordamos que cuando se marchó de España encontró refugio cerca de Córdoba, en Altagracia, y que allí seguía componiendo, seguía soñando su Atlántida, que llegaría póstumamente. Bien, pues Falla lo evocaremos mediante su música, mediante la música de los argentinos amigos suyos, como Juan José Castro y otro, y mediante obras contemporáneas de compositores portugueses, argentinos, españoles y de otros países americanos. Buscaremos que suene su música, pero suene también la continuidad de su música, la música mirándose en el espejo del pasado. Creo, ya digo, que va a ser un muy gran congreso, y también me parece en ese sentido que lo comentaba con las autoridades de Córdoba y en concreto con la municipalidad, a la hora de entregarle a las gentes que participan del congreso textos, es muy importante que se lleven textos de esos escritores que el ministro de Turismo mencionaba y de otros. Es muy importante que se evoque la fortuna literaria que ha tenido esa ciudad y esa provincia, y que ha tenido también, por supuesto, la Argentina. El presidente de la Academia Argentina ha subrayado también que es necesario ir a la literatura argentina en general, pero es muy importante también a la de Córdoba. Muchas gracias. La Universidad Nacional de Córdoba, que celebró en 2013 su
sus 400 años, tendrá un importante rol en el próximo Congreso de la Lengua Española de 2019. Nos acompaña hoy la señora decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, doña Elena Pérez. La escuchamos. Gracias. En nombre de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, voy a tomar la palabra. Las palabras son finalmente objetos de valor que pueden tomarse, que pueden recibirse y que pueden compartirse. De modo que voy a compartir dos palabras que traigo en nombre de esa cuatricentenaria universidad a la que pertenezco. La primera de esas palabras es celebración, una palabra que ya se pronunció en esta mesa, porque un congreso de la lengua no puede ser sino celebración de la palabra. Para quienes somos trabajadores de la palabra, para quienes hacemos de la palabra el oficio, sabemos que las lenguas son mucho más que un conjunto de signos ordenados en un diccionario. Las lenguas son esa maravilla que nos permite contar la gramática del mundo, la gramática de las relaciones con los otros y aún las relaciones con nosotros mismos en la intimidad del pensamiento. La segunda palabra es la palabra ritual. En un insigne libro que se llama ¿Qué significa hablar?, el autor dice que los rituales nos ponen en los umbrales de iniciación de los caminos. En esos umbrales, parados en esos umbrales, podemos ver, si levantamos la mirada, lo que vendrá. Hoy estamos en un umbral, en el comienzo de un itinerario que nos llevará a marzo del 2019, y en ese itinerario de 18 meses puede verse una mesa de trabajo que nació en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y en el que nos reunimos con asiduidad, una mesa de trabajo que cada vez va siendo más amplia, que cada vez tiene más trabajadores a su alrededor. Desde esa mesa, donde están presentes los claustros de la Universidad Nacional de Córdoba, están empezando a aparecer proyectos mancomunados, están empezando a aparecer trabajos, están apareciendo sueños, están apareciendo acciones. Esperamos que en ese camino, hacia esos 4 días que conmoverán Córdoba, podamos dar respuesta desde los claustros de la universidad y estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. La ciudad de Córdoba será la orgullosa sede del 8º Congreso. El nombre propio Córdoba evoca el de la ciudad de la vieja Andalucía, que fuera hacia el siglo X la más grande, culta y opulenta del mundo, verdadero enclave de culturas y religiones. Escuchamos la palabra del señor secretario de Cultura de la Municipalidad de la ciudad de nuestra Córdoba, Argentina, don Francisco Marchiano. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, gracias por recibirnos. La verdad es que hoy el convite era para el intendente Mestre, que le traslada su saludo, no nos ha podido acompañar, con lo cual me toca la típica y rara posición del orador impostado, ¿no? Porque vengo un poco en nombre del intendente, con lo cual, y haciendo un poco uso de la propuesta del director de la academia, les voy a leer 2 o 3 líneas. En todo caso, estoy aquí frente a ustedes, una bonita oportunidad para decirles que desde el gobierno de la ciudad y en coordinación con la provincia y la universidad, como representantes de todos los ciudadanos, estamos muy emocionados y muy comprometidos con este Congreso Internacional de la Lengua Española. Para mí, en términos personales, también es una doble satisfacción, porque fui director del Centro Cultural de España cuando Gustavo Santos ocupaba mi lugar, con lo cual veo una proyección hacia un ministerio que quería plantear que tengamos presente. Ministro Beluto también, vayamos pensando en algo intermedio. Y tuve la oportunidad de establecer fuertes lazos con los amigos españoles, donde siempre la palabra fue un protagonista. Les aseguro que todos en Córdoba estamos muy entusiasmados con este congreso y creemos que va a ser un antes y un después del CILE de Córdoba, tal como sucedió en Rosario, ciudad hermana, cuya experiencia pretendemos capitalizar, y justamente en atención a esto es que celebramos
que esta presentación se realice aquí en Buenos Aires, a los efectos de ampliar la caja de resonancia de este enorme esfuerzo conjunto que ya ha reunido a las fuerzas institucionales de la ciudad y que seguramente también servirá de amplificador de aquello que tenemos los más de 1,5 millones de cordobeses para decir. Al mismo tiempo, y con el mismo énfasis, destacamos la importancia de las acciones que ya se llevan adelante desde marzo en Córdoba, por lo que les invitamos a los medios, a las organizaciones tanto españolas como argentinas, a concretar muchas acciones más rumbo a Chile en Córdoba, donde su gente ya palpita con expectativa esta suerte de festival de ideas que supone la visita de tantas y tan importantes personalidades de la cultura global. Esta expectativa, a manera de ejemplo, ya se puede observar en nuestra Feria del Libro y el Conocimiento, cuya curadora, Norma Morandini, hoy nos acompaña y es doble motivo de alegría. Actualmente, en la Feria del Libro, rumbo hacia el Congreso 2019, ya se siente interpelada y busca la complicidad de los cordobeses con más de 250 actividades y un flujo de más de 800.000 visitantes. Con México como país destacado y Guadalajara como ciudad en foco, la Feria del Libro y el Conocimiento emite un mensaje de una Iberoamérica unida, así como ciudades protagonistas potenciando el criterio federal, ambos aspectos que entendemos que están presentes en el diseño del Chile 2019. Vale destacar también que el Estado municipal, además de trabajar denodadamente por los servicios más esenciales de los vecinos, está presente activamente en los campos de la educación, la cultura y la equidad, al punto que es uno de los pocos municipios del país con sistema educativo propio, bolilla, valga la metáfora que también el ministro Santos conoce de cerca. Estas escuelas municipales educan a más de 16.000 niños en las zonas más vulnerables de la ciudad. Se suman también los hogares de día, los ámbitos de educación para mayores y un amplísimo etcétera. También desde que se creó, por supuesto, la Secretaría de Cultura, con el primer mandato del Intendente Mestre, mencionamos una red con más de 3.000 actividades culturales que llevamos adelante en nuestros museos, teatros, centros culturales, muchos recién restaurados y otros en proceso de reparación, donde también Nobleza Olviga, el gobierno provincial ha contribuido con la restauración del Teatro Comedia, asunto que nos va a permitir llegar al Congreso Internacional de la Lengua Española con todos nuestros equipamientos en perfecto estado. En Córdoba hay un verdadero enjambre de trabajadores de la cultura que llevan adelante cotidianamente pequeñas actividades, así como grandes proyectos, y que esperan con muchísima ilusión este Congreso. Por otro lado, quiero mencionar que en 2018 hay una serie de celebraciones enmarcadas en el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, un hito en la educación superior de Latinoamérica que vestirá a la ciudad del movimiento reformista para recorrer su pensamiento y preguntarnos qué representa su legado un siglo después. La visión de la educación como un bien público y un derecho de los ciudadanos, su mirada sobre la autonomía y la libertad de la enseñanza y del ejercicio de la investigación científica y tecnológica, así como la democratización del conocimiento y de la cultura, serán una prioridad del año próximo y funcionarán seguramente como un puente hacia el Congreso de la Lengua de 2019. La rica historia cultural de Córdoba será, sin dudas, un capital y un terreno fértil para proyectarnos hacia el futuro. Creemos, ya para terminar, que este Congreso de la Lengua no solo dejará un legado inolvidable para el patrimonio de la ciudad, sino que es una gran promesa de un porvenir mejor, en tanto la lengua es la protagonista de las tecnologías, de las nuevas prácticas culturales y de la información, más sin duda de la comunicación. Muy lejos de serle ajena o distante, este Congreso deberá desembarcar en Córdoba y desde allí ser una suerte de gran red social participativa donde todos tengan oportunidad de escribir una parte de la historia, generando una enorme trama de significados. Desde la Municipalidad de Córdoba estamos convencidos que si conseguimos la complicidad de los ciudadanos en su sentido más amplio, inmediato y urbano, más accesible y de pie, si podemos hacer que los señores que toman café en los bares
que manejan los taxis o que simplemente trabajan en un comercio y se sientan parte, tendremos, además de un gran capítulo de nuestra historia, un futuro con mayor protagonismo de los ciudadanos. Esto es un futuro más justo para todos. Gracias. Dando cierre a esta ronda de oradores, vamos del orador impostado al orador postrero, llega el momento de escuchar al señor Ministro de Educación de la provincia de Córdoba, don Walter Graubach. Buenas noches, creo ya. Espero que en Córdoba, cuando se inicien estas magníficas jornadas, podamos recibirlos a todos ustedes y a todos los que vengan a nuestra tierra con la misma amabilidad y generosidad con la que ustedes participan de este acto. Quiero saludar y agradecer la presencia de las autoridades de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes, el trabajo que ya iniciamos en el mes de marzo, que se continúa hoy con la presentación de la temática y las comisiones en las cuales se va a estar trabajando durante estos 4 días en Córdoba. Quiero decirles que sumo a las palabras antedichas esta perspectiva de que para los cordobeses ya empezamos a vivir este congreso desde muchas perspectivas. Vamos a preparar la ciudad y la provincia para recibir a miles de personas que vienen a compartir la palabra. Vamos, en primer lugar, a generar un restauro completo del Teatro San Martín, que bien señalaba hoy el ministro Santos, es del año 1891 y lo construyó quien también construyó el Teatro Colón, con lo cual es una pequeña joya que tiene nuestra provincia y, como nos pasa a los argentinos, muchas veces a las pequeñas joyas las dejamos para el último. Entonces nosotros, aprovechando este congreso, queremos recibirlos en uno de nuestros lugares más preciados, poniéndolo en un restauro que la provincia va a hacer un gran esfuerzo en poder llevarlo adelante, pero del cual nos sentimos orgullosos. Lo mismo que la creación de un centro de convenciones que quedará en la provincia para alentar este uso para reuniones que, dada nuestra localización, permite que muchos argentinos se congreguen en nuestra provincia con mucha facilidad, pudiendo luego regresar a sus provincias. Pero también hay en Córdoba una característica, y en esto el Congreso Internacional de la Lengua le suma una oportunidad a nuestra provincia. Ustedes saben que en Córdoba, producto de su universidad, su sistema productivo, su sistema de servicios en muchas áreas, ha hecho que con provincianos que vienen de nuestra propia provincia de Córdoba, de regiones más aisladas, vengan a la ciudad de Córdoba, que otros argentinos, por distintas causas, vienen a Córdoba, muchos viven un tiempo y regresan a sus provincias, muchos se establecen y construyen en Córdoba, en esa mixtura, en esa suerte de mestizaje cultural, ayudan a construir nuestra cultura. Y lo mismo ocurre con muchas personas de los países que rodean a Argentina, que se radican y que van enriqueciendo nuestra lengua. Por eso, tener este Congreso Internacional de la Lengua es una oportunidad de encuentro en un país que vivimos debatiendo, que muchas veces las palabras, que a veces son buenas, como también lo señalaba hace un momento Elena, palabras que a veces nos han alejado, palabras que nos han encontrado y palabras que nos han desencontrado. Palabras que tal vez, como la geografía de Córdoba, a veces son aguerridas, se muestran en toda su intensidad como se muestran las sierras de Córdoba,
o palabras calmas, con sus valles que nos convocan en un lugar fértil. Nosotros pretendemos aprovechar esta oportunidad. Queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos puedan tomar la palabra que también se ha puesto en cuestión su tradición. Las nuevas tecnologías nos hacen hablar distinto, se han creado nuevos códigos, nuevas formas. A veces esas formas han facilitado la comunicación, el encuentro, pero muchas otras también nos han empobrecido de ideas y de sentimientos. Nosotros, sin negar, al contrario, aprovechando las nuevas tecnologías, queremos que haya lugar de encuentro, pero no queremos olvidar esa palabra íntima, profunda, la que nos pone en el umbral que decía Elena, y la que nos permite construir territorio de encuentro. Por eso estamos tan orgullosos, felices, trabajando con la municipalidad, con la universidad, con municipios del interior. No va a quedar solo el Congreso en la ciudad de Córdoba, que ya va a ser lindísimo, sino que va a haber muchas ciudades de Córdoba que van a ir acompañando con sus propias actividades el Congreso. Esperamos poder darles la oportunidad a los cordobeses, pero también a los argentinos y a los demás hispanoparlantes que se lleguen al Congreso, este lugar de hermandad, este lugar de identidad cultural que es la lengua española. Sabemos que semejante desafío nos va a exigir mucho. Esperamos también la palabra oportuna que nos ayude a no cometer errores. Y si cometemos errores, esperamos la palabra amiga que nos ayuda a ser mejores, a corregirnos y a aprender. Esta es la oportunidad que como argentinos, como responsables de educación, quisiéramos. La palabra va a circular en la literatura y en la ciencia, va a circular en el juego, va a circular en la poesía, pero sobre todo queremos que la palabra nos dé una nueva oportunidad que todos los argentinos queremos y estamos construyendo. Por eso van a ser bienvenidos todos, por eso vamos a estar todos los días trabajando, por eso ya hay entusiasmo y por eso creo que este Congreso, no sé qué lugar ocupará en la historia. Sí les puedo decir que en el corazón de los cordobeses va a ser uno de los momentos más importantes que hemos vivido. A lo mejor alejados de otros, donde la palabra tuvo ese tono que nos enervó, y tenemos famas, los cordobeses, de enervarnos más de una vez. O esa palabra que nos convocó a reconocer nuestra historia. Yo me pregunto a veces, ¿por qué Atahualpa habrá elegido vivir su eternidad en las sierras de Córdoba? ¿Por qué tantos habrán venido? Tal vez ese clima, tal vez ese lugar, tal vez esa gente nos permita a todos construir la Argentina que queremos, el vínculo entre los hispanoparlantes y unirnos al mundo de nuestra identidad cultural. Las obras van a quedar y las vamos a disfrutar todos, pero la gran obra de ese lugar de encuentro esperamos que luego nos siga impulsando a todos los argentinos. Así que agradecidos a las autoridades de la sociedad, de la Real Academia, del Instituto Cervantes, de la Nación, en haber pensado que Córdoba puede asumir este desafío con humildad, pero con mucha laboriosidad, como nuestros gringos del campo, nuestros obreros de las fábricas, y con la inteligencia que siempre ha alumbrado nuestra Universidad Nacional y todo lo que vivimos en Córdoba tratamos de reivindicar, vamos a estar al servicio de ustedes. Gracias y bienvenidos a Córdoba. Señoras, señores, jerarquizado auditorio, queda formalmente presentado
el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que sesionará en Córdoba, Argentina, del 27 al 30 de marzo del año 2019, bajo el lema, lo ha dicho el director de la RAE, América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. Agradecemos la presencia de las autoridades del estrado, de todos ustedes. Les invitamos a compartir en el Salón Contigo una copa, en los salones de este bello Museo de Arte Decorativo que nos recibe hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias.